Con los ojos del alma. Hola, bienvenidos a nuestro programa Con los ojos del alma, con nuestra compañera Nancy. Hola. Carolina. Hola. Diego. Hola a todos. Y nuestro invitado especial, Rafael. Hola, muy buen día. Buen día, hoy estamos acá para hablar sobre el certificado y las ayudas para las personas con discapacidad. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es el certificado de discapacidad? Bueno, el certificado de discapacidad para nosotros, la población con discapacidad, es una forma que el gobierno tiene para identificar cada una de nuestras necesidades. Identificar también, hacer como una especie de censo de cuántas personas somos y qué necesidades tenemos, en qué estrato estamos. De igual manera, este certificado pues nos está reconociendo como personas con discapacidad, porque cuando yo solicito el certificado, me estoy reconociendo de que soy una persona con discapacidad, que es una de las condiciones, ¿no? Yo no le puedo imponer a la otra persona, venga, usted tiene que irse a sacar el certificado de discapacidad porque usted está amputado, por ejemplo, ¿sí? Sí. Pero si la persona no se reconoce como persona con discapacidad, si él dice, no, yo tengo mi amputación efectivamente, pero tengo una prótesis que hago mi vida normal, no me reconozco como persona con discapacidad, pues entonces hasta ahí llega esta acción. No Sí. se le puede pedir el certificado porque simple y llanamente no se reconoce como persona con discapacidad, así tenga una discapacidad. Así para decirlo, yo puedo, pero dentro de mí Sí. no se puede. De igual manera, pues una vez que estamos identificados, pues estamos censados. Yo digo que el certificado de discapacidad es como nuestra libreta militar. ¿Sí? Como una segunda cédula. Sí, nunca los hombres que nos exigen tener una libreta militar nos la piden 1 o 2 veces en la vida. ¿Sí? Que para posesionarme en un puesto de trabajo tengo que tener mi libreta siempre ya listo. Y como que nunca más le vuelven a pedir a uno este papel, este documento. Y de igual manera va uno subiendo de edad, pues en la libreta militar decía primera línea estatal de año, segunda línea, y ya después llega el año que se le venció y ya no le sirve para nada la libreta militar. Las personas mayores de 55 pues ya no tienen, ninguna entidad les exige que tienen que pasar la libreta militar y nada de eso, porque ya cumplió con su edad. Yo quisiera... Pero- perdón. No, tranquila. Pero el certificado de discapacidad, sí en este momento, según la resolución 1239 del 2022, es nuestra Pitágora, ¿sí? Con este certificado de discapacidad, pues hemos adquirido, primero nos reconocemos como personas con discapacidad, segundo le estamos diciendo al gobierno, venga, somos tantos, ¿sí? Y nuestra condición socioeconómica es tal, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi localidad Fontibón, yo vengo de la localidad de Fontibón, y el certificado de discapacidad, allí la mayoría lo sacan es para la excepción de pico y placa, ¿sí? Porque es una de las condiciones para que nos den la excepción de pico y placa. Pero el certificado de discapacidad también nos sirve para el subsidio de transporte, 29.500 que nos están dando en este momento. Pero el certificado de discapacidad también me sirve, por ejemplo, si quiero ir al Parque Mundo Aventura, ¿sí? Soy una persona con discapacidad, quiero invitar a mi hijo o a mi cuidador, nos vamos de shopping para el Parque Mundo Aventura, llevo mi certificado de discapacidad, llevo una copia de la historia, ¿sí? Sí. Y cuando llego al Parque Mundo Aventura, yo paso a que me valoren los de la Cruz Roja, ¿sí? Ellos cogen y dicen, puede montar en estas atracciones, no puede montar en estas según ¡Mira su... el martillo! Sí. ¡Ay, sí! Hay personas que de pronto no pueden montar por su diagnóstico. Sí. Ajá. Entonces ahí mismo le dan el ¿cómo es eso? Yo le llamo Pasaporte especial. pasaporte, sí, para la persona con discapacidad y su cuidador. Pero, Y pueden montar en absolutamente todo. ¿y no ¿Y paga? ¿Por ¿Y qué? gratis? Y no, Gratis. gratis, totalmente. ¿En gratis. serio? ¿En serio? Wow. Mire, Vamos qué pa' buena Mundo noticia, Ya tenemos plan, gracias. nos vamos para Mundo Aventura. Yo Pero quisiera... es que se van con toda la familia y no, como yo tengo una discapacidad, entre a todos, no. No. La persona con Nos vamos discapacidad nosotros cuatro. y su cuidador, persona Cuidador adulta, o acompañante ese día. mayor de 18 años.
¿sí? Ok. No es que entonces me llevo pues le voy a decir, no es que mi cuidador es el niño de 6 años. O el abuelito de 91. O el abuelito de 90. Mi cuidador es mi nieta de Sí. 3 años. No. Es que mi hija esos son uno de camine. los beneficios que hemos ganado las Muy personas con interesante y discapacidad no lo sabíamos. a través de todas las mesas de trabajo que hemos hecho. Y como ustedes lo saben, Como lo estamos debemos estrenando saber. política pública, ¿sí? Donde las cuidadoras están incluidas, tienen más, se visibilizan más. Porque yo siempre les hago la pregunta, ¿a las cuidadoras quién las cuida? Dios Nadie, ¿Sí? realmente nadie. Y es una parte muy importante en la población con discapacidad. Si no hay la cuidadora, la persona queda totalmente desprotegida. Sí, así. Sí. Pero resulta que la población con discapacidad ha incrementado en la estadística porque las cuidadoras han pasado a ser personas con 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 discapacidad. discapacidad. ¿Por Sí. qué? Primero por su salud mental, ¿sí? Sí. Si no hemos reconocido, todavía estamos en el duelo de que ¿por qué Dios me castigó con este hijo? ¿Sí? Porque Ujú. muchas ocasiones es Sí. como el Sí, el es verdad. sentir, ¿no? Y no, el por qué, y no hacer ¿Para la qué? pregunta ¿para qué? ¿Sí? Sí. Hablábamos ahorita con Carolina en el entremés de que ya sé, ella dice, ya sé para qué estoy aquí, ¿sí? Sabemos, sí. Porque los que adquirimos una discapacidad, de pronto nos pegamos en el por qué y no el para ¿para qué, qué? qué propósito hay, Sí. ¿sí? Y que Pero- mucho cuidador termina con el síndrome del cuidador quemado, ¿no? Bastante. Sí, sí. Y ese es un difícil porque esas son de las enfermedades silenciosas que llaman y Tremendamente se le sube la silencioso. tensión, se le no sé qué, toda esa cantidad de cosas. Y también cuando, por ejemplo, la persona con discapacidad es una persona que depende 100% con una discapacidad severa, donde Ujú. tienen que movilizarlo para su baño, donde tienen que movilizarlo, cambiarlo, no sé qué. Estos chicos que tienen parálisis cerebral, que siempre están en una cama, pues entonces ya aparte de lo mental, también está lo físico, Ujú. porque comienza la columna a pasar cuenta de La cobro. lumbalgia. Sí. Pero fíjese que ahí también hay algo muy importante que, por ejemplo, cuando una persona sufre de una ACV, Ujú. bueno, antes de contar esto, les voy a decir de que yo soy agente de cambio de la Subred Suroccidente de la Secretaría Distrital de Salud Sí. y estoy en una estrategia que se llama RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad. Sí. ¿Qué hacemos en la rehabilitación basada en comunidad? Hacemos visitas domiciliarias, identificamos a la población con discapacidad, sus cuidadores y sus familias, hacemos las intervenciones que ellos quieran, que ellos las acepten, ¿sí? Y comenzamos a identificar las necesidades de esa persona y lo más importante es sacar del duelo a esas personas. Sí. Rafa, una pregunta. La red suroccidente, ¿qué localidades comprende? Nuestra red suroccidente comprende las localidades de Fontibón, Bosa, Kennedy y Puente Aranda. Los límites de la red suroccidente es la NQS, la carrera 30. Ajá. Bajamos por la autopista sur hasta el río Bogotá. Cogemos el río Bogotá hasta la calle 26, Avenida El Dorado, Sí. y subimos a encontrarnos allá en el CDA de Catastro. Ese es el límite de ir por ese ladito. Esos son los límites de nuestra subred. Entonces son 4 localidades. De por sí las más grandes, ¿no? No. Kennedy es la más grande. No, la más grande es la norte. La norte va desde... Somos vecinos nuestros que va de la calle 26 hasta colindar con Tuna. Bueno, yo ¿Sí? quisiera Todo le- Yo quisiera preguntarle a mis compañeros cómo les fue con el certificado. A cada uno de ustedes personalmente. Con la parte del certificado de discapacidad, a mí, entre comillas, me fue muy bien. La evaluación me la hicieron aquí en el CRAC. Y obtener el certificado de discapacidad fue muy fácil. O sea, yo no lo puedo decir, yo simplemente por la página de la Secretaría de Salud ingresé, tuve que hacer un usuario, una contraseña, subí los papeles, la historia clínica, creo que era un recibo público, la cédula, y después a mí me enviaron para acá, me hicieron la evaluación y yo obtuve el certificado. Nancy, Diego. Pues a mí también fue lo mismo y yo lo hice no porque me lo estuvieran exigiendo en ninguna parte ni nada,
sino que simplemente cuando hubo esto de la pandemia, yo necesitaba, o sea, yo vivía en Santa Rosa de Cabal y me atendían y los medicamentos me los daban desde Pereira. Y pues no me daban medicamentos ni nada porque no tenía un certificado de que fuera persona con discapacidad visual. Entonces, por eso, apenas llegué aquí a Bogotá, hice el trámite y pues no sabía que tenía, o sea, me gustaría ahora más tarde saber qué otros beneficios y en qué otras entidades podemos usar ese certificado. Sí, claro. Pues en mi caso a mí sí me tocó en el 2019, si no estoy mal, para lanzarme como consejero local de discapacidad en Fontibón. Entonces yo también, a mí me colaboraron también mucho acá en el CRAC. En ese entonces era como trabajadora social la profesional Marta Cecilia. Y ella fue la que me ayudó a hacer la diligencia para poder sacar este certificado. También le piden a uno el recibo, la historia de todo, tanto de su discapacidad como de el resto de sus enfermedades, le piden a uno absolutamente todo. El registro de ciudadanía y ya me hicieron una valoración en un hospital en Fontibón y allí me generaron el certificado a mí. Disculpe, Necesita el certificado de residencia, ya me acordé que era sí. lo que faltaba. eso. Pero disculpe, ¿esto tiene un puntaje o algo así, Rafael? No. Sí nos sale ahí unos puntajes por la parte cognitiva, por la parte social, por no sé qué, como 5 o 6 ítems, pero eso no tiene nada que ver con el porcentaje, porque en muchas ocasiones los usuarios equivocan el puntaje que da la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que es muy diferente al puntaje que da el Registro de Localización y Caracterización de Población con Discapacidad. El puntaje del registro me puede salir 100 o me puede salir 1, simplemente dice soy una persona con discapacidad. Y ahí sí me dicen de que soy una persona con discapacidad o física, o auditiva, o visual, o cognitiva, mental, múltiple, o es una persona sordociega. Eso es lo que nos dice y lo que nos identifica como persona con discapacidad en este momento. ¿Y qué beneficios para nosotros de tener ese certificado? Primero y lo más importante es que estamos en la mira del gobierno de que hay una población con ciertas necesidades, porque cuando vamos a hacer el certificado de discapacidad nos hacen exactamente como 83 preguntas y todas conllevan a llevar unas estadísticas, ¿sí? Sí. ¿Qué estrato? Si estamos trabajando, si no estamos trabajando, si estamos escolarizados y no estamos escolarizados, etcétera. Porque cada persona es totalmente diferente, ¿no? Sí, Los claro. casos. Sí, claro. Un marco histórico del certificado de discapacidad, nosotros lo hacíamos, los hospitales distritales, ¿sí? Los hacíamos y teníamos puntos fijos, hasta hace 2 años más o menos. Sí. Entonces la persona simplemente llegaba, llevaba su historia clínica, uno miraba que calificara como persona con discapacidad y realizaba el formulario y ya, quedaba registrado. Quedaba registrado, no se daba un certificado como es ahorita, un certificado en físico, sino simplemente quedaba en todas las bases de datos. A raíz de, ya cuando hubo una reformulación y llegó la 1181, entonces se comenzó a exigir un poco más, a poner más condiciones. ¿Por qué? Porque ahí sí, como decíamos ahorita, estamos en el país del Sagrado Corazón. Entonces se vio de que como hay beneficios para la población con discapacidad, entonces lo estaban utilizando mucho para la excepción de pico y placa. Entonces había mucho carro que le estaban sacando la excepción de pico y placa, entonces simplemente cogían como la historia clínica del primo por allá que tenemos en el pueblo que tiene una discapacidad cognitiva, hacíamos el proceso y colocábamos el carro excepto de pico y placa. Entonces cuando iban a ver las autoridades, pues la persona por ahí no se estaba beneficiando. Entonces ya inicialmente se comenzó a que se llevara, no se hacía de inmediato el certificado, ¿sí? Sino que se dejaba un tiempo para verificar la autenticidad
de las historias clínicas, porque también se encontró que había mucha historia clínica falsificada diciendo que la persona tenía discapacidad para recibir estos beneficios. De igual manera, en este momento, ya con la resolución 1239, está un poco más exigente. Ya ahorita, por ejemplo, a Caro dice, a mí me fue bien, simplemente subir los papeles y ya, ¿sí? Subiste tu historia clínica, esa historia clínica decía que tenías esto, esto y esto y ya. Te aplicaron y te dieron tu certificado como persona con discapacidad. En estos momentos, la historia clínica ya lleva otras condiciones. Tiene que tener una calificación internacional de la enfermedad, 10, que es el famoso CIE 10, y el diagnóstico, por ejemplo, dime un diagnóstico tuyo. M329, lupus eritematoso sistémico. Tiene que llevar ese código, ese famoso código M389, tiene que llevarlo. Entonces, ¿qué hacen ahorita? Porque yo paso los papeles a Secretaría hace una valoración y verifica de que sean papeles originales, Sí. y miran en el CIF, Calificación Internacional de Funcionalidad, si aplica para discapacidad. ¿Sí? Ya. Porque muchas personas nos dicen, pero a mí me están dializando, ¿por qué no aplico como persona? No, porque para tener una discapacidad tiene que haber una deficiencia, una limitación y una restricción en la participación. Las personas que tienen problemas de los riñones no son con discapacidad. No, tiene que haber una secuela, ¿sí? Que a mí los riñones me dejó que no puedo caminar y tengo que usar un bastón o una silla de ruedas, ¿sí? Mi movilidad se vio perjudicada a causa de la diálisis. Ahí hay una secuela y técnicamente aplicaría para una discapacidad. Pero si la persona puede movilizar sin ningún problema, si ande con su cánula y todo eso, no aplica. O sea que también las que tienen marcapasos y todo esto. No aplican. No aplican. Porque no hay Ok. una secuela. Ok. Bueno, La secuela, por ejemplo, la secuela de doña Nancy, por su diagnóstico, fue la baja visión y la ceguera, ¿sí? Ahí hay una secuela, ¿sí? Lo que nos ha pasado de pronto los que adquirimos una discapacidad. Bueno, dentro del tema quisiera saber sobre los elementos de ayuda que da el gobierno. Bueno, estos elementos, hay un acuerdo aquí con las alcaldías locales, ¿sí? Donde están los dispositivos de ayuda personal. Y antes se llamaba Banco de Ayudas Técnicas. ¿Sí? Cada gobierno viene y le coloca un moñito al programa. Supuestamente para mejorarlo, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de la persona. Sí, Sí. claro. Ajá. Bueno, Y cumple con su objetivo. Sí, porque normalmente, y eso por ejemplo lo hacemos nosotros en el caso de la RBC, identificamos a una persona que tiene una parálisis cerebral, que está durmiendo en una cama bajita, que se le dificulta mucho a la cuidadora movilizarlo, que aparte de eso no tiene un colchón adecuado, ¿sí? Pues son las personas que remitimos al Banco de Ayudas Técnicas y ya le llevan su cama hospitalaria más alta para que la persona no tenga que estarse agachando, la cuidadora. Tiene sus manivelas para que pueda sentarlo, para que lo pueda recostar, para que pueda levantarle los pies, y aparte de eso tiene su colchón antiescaras. mi pregunta ahí en lo personal es, bueno, yo adquirí la discapacidad hace poco, ya más como 2 meses. Al adquirir la discapacidad me dieron el certificado de discapacidad y fui al banco de ayudas. No, a usted no se le puede dar ayuda hasta que no termine la rehabilitación. Sí, pero señora. si yo en estos momentos pierdo la vista y no me colaboran con un bastón, ¿cómo me voy a movilizar? O sea, me parece como ¿ilógico? ilógico, porque si yo pierdo la visión y supuestamente me van a dar una ayuda, pues lo primero o primordial es un bastón. ¿Qué me tocó Sí. hacer a mí en lo personal? No sé mis compañeros, y ahorita quisiera escuchar la opinión de ellos. Me tocó comprar el bastón porque entonces no me podía movilizar. Sí, eso yo lo asimilo como cuando uno va a sacar la licencia de conducción. Sí, ¿Sí? sí, A mí mi papá me enseñó a manejar desde los 12 años, sí, pero me tocó hacer el curso. sí. Pero pues es como injusto, o no sé. Tiene su razón de ser. ¿Por Sí. qué?
Porque resulta que si la ley no fuera explícita de poner la condición de que tiene que tener una rehabilitación y esa rehabilitación va a tener una certificación de que usted hizo la rehabilitación, entonces todo el mundo podría pedir una ayuda técnica para visual. Y sabemos que las ayudas técnicas para visuales son bastante costosas y las puede utilizar todo el mundo. Bacano tener una grabadora, ¿cierto? Sí. Muy bonito tener el programa JAWS, ¿sí? Sí. Muy bueno tener el líquido, esta para medir los líquidos cuando se van a El derramar. medidor de Una líquidos. tablet que Por está, una que tablet. está ahorita. ¿Sí? Entonces las ayudas son bastante interesantes, que son ayudas que las puede utilizar todo el mundo. Sí. Por ejemplo, nosotros en el consejo local tenemos una grabadora. ¿Para qué? Para grabar toda la sesión y después hacer la respectiva acta. Y esa grabadora es la que utilizan ustedes. Pero, por ejemplo, si el proceso de rehabilitación me dura 1 o 2 años, entonces hasta que no termine Yo el creo que a proceso. los 6 meses el CRA ya te certifica y con ese certificado ya tú puedes pasar tu solicitud al Banco de Ayudas Técnicas. Sí, porque eso está un poco ilógico y si en ese caso Sí. le doy la razón a Elizabeth. Te Si dan. una persona queda ciega, o sea, ¿cómo ¿Cómo se moviliza? se moviliza? Para ustedes que son completamente invidentes, o sea, lo que son sus ojos es el bastón. Sí, Sí. sí. Pero o sea, volvamos atrás. De pronto aquí tenemos a doña Nancy y a Diego que adquirieron la discapacidad y ellos al comienzo no sabían que era un bastón. Pero poco a poco se fueron adaptando, se fueron acomodando y ya ellos tienen sus bastones, ya tienen negocio de bastones. Pero pues porque No. uno va aprendiendo, pero por decir algo, si uno se queda si uno pierde la visión y no busca ayudas entonces, y si las busca se le cierran puertas. sí, Es que porque hay por que ejemplo- saber a dónde golpeamos. porque por Por ejemplo, por eso, Rafael, ¿dónde debe golpear una persona que acaba de perder o que acaba de adquirir una discapacidad? ¿Qué debe Bueno. hacer? Primero que todo, reconocerse, salir del duelo, que es lo importante. Sí, ¿Sí? sí, Porque es muy diferente cuando una persona nace con la discapacidad ujú, sí, a cuando se adquiere la discapacidad. sí, claro. Cuando se adquiere la discapacidad es un poco más difícil porque viene uno de tener una vida normal, entre comillas, El cambio de y vida. cambiarle la vida de un momento a otro. Entonces tenemos es que tener ese proceso de adaptación, ¿sí? Sí. Volver a decir, porque yo estoy seguro de que una persona perdió la visión y al otro día le pasan el bastón y no va a ser que no va a saber. no lo ¿Qué? acepta ¿Qué ni hago con siquiera. ¿Cómo? esto? Sí, ¿Qué es? sí, exacto. ¿Sí? Sí. Para comenzar, ¿esto qué es? No es que el bastón para que usted ande. Y si se pone a andar sin tener una previa preparación, Pues se cae. ¿qué va a pasar? Eso sí, acá Entonces, todos somos amigos del suelo. antes de pronto juzgar porque no me dan el bastón, porque no me dan esto, aprendamos a manejar ese bastón, ¿sí? Seamos unos superduchos manejando ese bastón y todo eso, y ya a medida que vamos pasando, ya vamos adquiriendo como cancha, vamos adquiriendo experiencia y todo eso, y sabemos a dónde vamos y pedimos, sabemos que vamos y hablamos con Julano de tal en la alcaldía, ese Julano de tal ya nos tiene en cuenta y comenzamos a hacer incidencia. Sí, pero Lo importante de la población con discapacidad es reconocerse como persona con Sí. discapacidad, hacerse Visible. visible, ¿sí? sí, Y que se empoderen sus derechos, ¿sí? sí. ¿Cómo me empodero en mis derechos? Leyéndome una ley 1618, leyéndome una política pública distrital de discapacidad, la antigua, la 470, la nueva, la 089, leyendo de que hay una ley de salud mental, la 1616, que hay las personas que sufren de epilepsia tienen una ley, la 1414, ¿sí? Todas Sí. estas cositas que de pronto no sabemos por qué. Porque yo siempre digo, cuando uno adquiere la discapacidad, comienza a identificar las otras discapacidades, Sí. comienza a identificar las otras personas con discapacidad. Ujú. Entonces la invitación es para su merced que está nueva en este mundo, que comience a identificar cuáles son la normativa que existe para la población con discapacidad, en especial para la población con discapacidad visual.
Yo sé que aquí en la institución, si su merced comienza a averiguar, a preguntar todo eso, va a tener muchas personas que van a comenzar a decirle, sí, vean, existe tal decreto, existe tal resolución, la Corte Suprema también sacó este fallo, no sé qué, que todas esas son las cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para exigir los derechos. Para eso tenemos este espacio para guiar a las personas que no saben. Entonces, por eso aprovechamos este espacio. Sí, para claro. invitarlos a ustedes a que noten esa guía que nosotros necesitamos. De igual manera, doña Nancy, de igual manera yo la invito a que su merced desde su localidad comience a participar en los diferentes espacios que hay con las diferentes instituciones. Integración Social tiene sus programas, Secretaría de la Mujer tiene sus programas, nosotros como Secretaría de Salud tenemos la RBC, que es nuestro estandarte para la población con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui ya el certificado a integración social, a mí no me dijeron que había nada. Me recibieron el certificado y bueno, adiós pues. Pero, o sea, en sí decirle a uno y guiarle y decirle, venga, usted tiene derecho a esto y esto, haga esto y esto, vaya a tal lado, no. Rafael, pero es que dése cuenta, por ejemplo, Diego hace 5 años pidió las ayudas y esta es la hora que no le ha llegado. Y yo, pues entonces me tomaron los datos porque yo fui directamente a preguntar las ayudas. Y entonces me tomaron los datos y pues si Diego está esperando 5 años, yo tengo que esperar otros 5. Le tengo la respuesta. Dime. No, dale. No, le tengo la respuesta. Ok. Y Diego me la va a ir dando. ¿A quién teníamos de referente de discapacidad en integración social en Fontibón? A una persona invidente. A una persona invidente, ¿sí? Sí. Esa persona invidente ya no le renovaron su contrato, está peleando por sus derechos, bien justo, ¿cierto? Sí. Pero yo invito a Diego y a doña Nancy que vayan y hablen en este momento con la nueva referente. Sí, pues la verdad, yo sí me enteré ya de la finalización de contrato de esta persona y a mí me han llamado ya 2 veces. ¿Sí? Ah, bueno. Pues algo que en 5 años no hicieron con la administración anterior. Dieguito, yo le voy a dar el siguiente. Hace poco a una persona con una discapacidad severa la enviamos, vaya a integración social, pregunte por Julano y tal, y usted va referenciada por nosotros, llévele estos y estos papeles, ¿sí? Sí. Saque su certificado de discapacidad y llévele estos papeles. Como el certificado de discapacidad yo tengo que hacer unos procesos, cojo los papeles, ahorita tengo que pedirle al médico tratante que me dé mi historia clínica con la calificación 6-10 y con los códigos de mis diagnósticos. Aparte de eso, la presente historia clínica es para el proceso del registro de localización y caracterización de población con discapacidad, que eso lo están haciendo los médicos, ¿sí? Esta historia clínica tiene que ir con los logos de la EPS, ¿sí? Porque en muchas ocasiones llegan con la historia clínica en una hoja en blanco. Es que él es mi médico de toda la vida. Y sí, el señor coloca abajo Pepito Pérez, CLCNA tal, registro médico tal, pero no tiene validez, porque no es una EPS la que está certificando esos diagnósticos que tiene ahí. Entonces nos toca por medio de nuestra EPS. Segundo, el certificado de residencia es un poquito complicado para sacar. Ahora la Secretaría llevamos un recibo reciente de un servicio público y por la parte donde esté la dirección. ¿Luz o agua? Porque no aceptan el del gas, porque fui ahorita a sacar el certificado de residencia y puse el recibo del gas y me lo rechazaron. No, pues es otra cosa. En Secretaría de Salud sí están aceptando los recibos desde que esté, pero la parte que tenga la dirección. Porque en muchas ocasiones nos sacan la copia por el otro lado. ¿Por dónde está pago? Venga, ¿y dónde está la dirección? En la otra cara. Es por donde está la dirección. Entonces llevamos historia clínica. Sí. Con diagnóstico 6 y 10 y los códigos de nuestro diagnóstico, ¿sí? Sí. Llevamos el recibo público reciente, no importa que no esté pago, ¿sí? Sí. Y llevamos fotocopia de nuestro documento de identidad.
¿sí? De igual manera, hay un formatico, ¿sí? Que se llena, pero son datos básicos, como anotar... hay dos cosas muy importantes que exige el certificado de discapacidad. Teléfono correcto, un contacto correcto y el correo electrónico que sea bien clarito, porque ahí es donde le van a enviar un código diciéndole a usted lo van a valorar en tal lado, contáctese con estos teléfonos. Y ese lado, en este caso, por ejemplo, en Fontibón, el Centro Día o Proyectar Salud, llaman al número de contacto y concertan la cita para la certificación, para hacer la valoración, que lo hace un equipo interdisciplinario de 3, 5 o 7 profesionales según la necesidad de la persona. ¿Sí? Sí. Entonces, y tiene que ser así impar para que no queden las calificaciones, no sé cómo, pues ahí tiene su razón de ser. Ujú. Y una vez que ya nos hacen la valoración, aplicamos, ¿sí? Nos expiden la certificación, la cual normalmente nos dan 2 hojitas y nos dicen, cuide mucho esas hojitas, no las da que les copia, no las vaya a botar, pero estamos en el país del Sagrado Corazón, las botamos, pero tenemos una página donde podemos bajar también esa hojita el día que se nos pierda. Y ¿Este tiene una fecha de vencimiento? O No, sea, señora. ya para toda la vida. No, tampoco. Este certificado, sí, puede cambiar el día que mi diagnóstico inicial vaya adquiriendo otro diagnóstico. Por ejemplo, en mi caso personal, el certificado me lo dieron en baja visión. Baja visión. Ahorita ya pasé a ceguera total. Entonces su merced puede hacer El cambio. el cambio. Toca ¿Sí? hacer, sí, no Pero sabía resulta eso. que Dios no quiera, de aquí a mañana su merced tiene que utilizar una silla de ruedas, entonces pues ya pasaría a ser múltiple. Entonces también tiene que hacer esa actualización, se llama. Nosotros la llamamos actualizar. También el certificado de discapacidad no se lo dan al niño de 3 años ni de 4, es a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 años ya vamos a hacer de que este niño va a tener esta deficiencia, esta limitación y esta restricción en la participación. ¿Sí? Sí. Y cambia. Cuando a este niño le dan tarjeta de identidad, entonces tenemos que cambiar registro civil por tarjeta de identidad. Ahí hacemos una actualización. Cuando este niño cumplió los 18, ahí Cédula. hacemos la otra actualización. Sí, Cuando hacemos esa actualización, pues vamos a volver a llevar la historia clínica. Entonces, si apareció algo, otro diagnóstico o algo que aplique para discapacidad, entonces ahí queda también actualizado. Yo quisiera preguntarle a mi compañera Carito cómo le ha ido con las ayudas. Ya aquí en el crack me solicitaron el telescopio, las gafas, un atril y un bastón de apoyo. Pero fui a llevarlas a la alcaldía local de Puente Aranda, pero no pude sacarle certificado de residencia porque había puesto el recibo del gas. Me toca enviar el recibo de la luz. Y a Dieguito y Nancy. Pues Ya llevan 5 años. es que Pero yo tuve, fíjese. pues es que mira que yo tuve una historia igual a la tuya. Yo Sí. también fui por las ayudas técnicas y me dijeron, es que usted sin certificado de rehabilitación no le damos nada. Sí. Entonces yo, bueno. Después yo no me acuerdo cuánto tiempo pasó para que a mí me llamaran del crack. Entonces, pero eso fue en pandemia. Entonces como a mí en pandemia me dieron pues tanta rehabilitación virtual. Yo no me acuerdo si después de 4 o 5 meses fue el crack el que me envió un bastón y una regleta. Que pues es como lo más indispensable pues para nosotros empezar una rehabilitación. Ujú. Y fue el crack. O sea, porque yo también yo no sé, yo creo que allá ya están aburridos en la alcaldía que yo vaya a pedir ayuda. Pero no le han dado, o sí le han dado alguna. No, por eso están aburridos de que yo vaya, por eso ya no me dan nada tampoco. Pero lo que pasa es que también los bancos de ayudas técnicas en las localidades tienen una fila grandísima. Sí, es Nosotros que en Fontibón tenemos 600 ayudas técnicas pendientes para entregar. yo no sé si recuerdas Padre. como en el 2021 hicieron una focalización y al día de hoy
2023 no han entregado esas ayudas. No. Imagínese, o Las sea últimas ayudas que se entregaron fueron de presupuestos anteriores, Exactamente. O sea, hay un atraso como de 3 años para entregar como ayuda. 2 años más o menos. sí, o sea Y- que yo como me acabé de inscribir, entonces tengo que esperar 2, 3 años. No. Realmente, pues para que me den las ayudas, si es que estoy de buenas, porque Diego ya lleva 5. No. Allí es donde entra, y muy importante para Carolina y Elizabeth, de que comiencen a empoderarse de los espacios locales. ¿Cuáles son los espacios locales? El Consejo Local de Discapacidad. Entonces ustedes van al Consejo Local de Discapacidad, ella hace la cara, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Va al Consejo Local de Discapacidad, que está regulado por el decreto 505 del 2012, y ahorita hubo una adición, entonces sacó otro decreto, se me olvida en este momento el número. Pero, ¿qué es el Consejo Local de Discapacidad? Es un ente gubernamental distrital, lo preside el alcalde, ¿sí? En este caso, cada uno de los alcaldes locales preside el Consejo Local de Discapacidad. Hay un representante por cada una de las discapacidades, o sea que está el representante físico, y las siete tipos de discapacidad. Y hay un representante de cada una de las secretarías. Entonces allá está Secretaría de Gobierno, está la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, está la Secretaría de Salud, está la Secretaría del Hábitat, está Integración Social, y son más o menos 15 y 16 secretarías que conforman el Consejo Local de Discapacidad. En ese Consejo Local de Discapacidad, ¿qué hacemos? Comenzamos a ver las necesidades de la población en nuestra localidad, ¿sí? Los representantes, bueno, hay algo que se llama el Plan de Ordenamiento Local, y ahí comenzamos a incidir en poder incluir a la población en los diferentes proyectos y ayudas que salen transversales en cada una de las secretarías, y incidir en los presupuestos locales, ¿sí? Entonces ahí sale que la feria de emprendimiento, que vamos a hacer una capacitación en esto, en emprendimiento, y vamos a darle unas ayudas a las personas con discapacidad. Sale lo del banco de ayudas técnicas, comenzamos, venga, falta más plata, metámosle mano más a pedir ayuda. Ahorita, por ejemplo, hay unos excedentes que quedaron, entonces nosotros incidimos en ese excedente allá en Fontibón. Los compañeros se dieron la lucha, yo no pude estar presente en estas audiencias. No se pudo porque los excedentes venían amarrados a ambiente, a cultura, no sé qué, pero con argumentos los ediles autorizaron 120 millones de pesos más para las ayudas técnicas. Eso significa que esos 120 millones de pesos más pueden beneficiar a unas 50, 60 personas más. Tenemos un listado de 600, ya podemos ir dándole respuesta a eso. Desafortunadamente, con ese listado tan grande, con esa lista de espera tan grande, al momento de comenzar a depurar, yo sé que quedan por ahí unas 400, porque hay personas que pidieron su ayuda técnica, pero ya no están. Entonces, pues... Realmente, O ya Rafael, las combinaron. yo he escuchado que Fontibón tiene una población con discapacidad bastante grande, ¿no? Pero allá, pues, hay una persona que vive allí y él dice que sí le dieron las ayudas y que fue muy pronto. Entonces yo digo, ¿por qué en la localidad, pues digo yo, en la de Fontibón no están dando esto, ¿no? En la localidad, perdón, de Kennedy, que es una población muy grande, tiene discapacidad muy grande, sí les están dando las ayudas, y en cambio en la de Fontibón no nos están, o sea, hay represado tantas personas. Y en Puente Aranda, o sea, lo pregunto, Diego y Nancy viven en Fontibón, Elizabeth y yo pertenecemos a la localidad de Puente Aranda. Esta parte de los consejos locales que tú hablabas ahorita, me parece muy interesante. ¿Esto también funciona dentro de la alcaldía de Puente Aranda? Todas las 20 localidades tienen sus consejos locales de discapacidad. Por eso es que yo les digo a ustedes, empodérense de los espacios que hay para la Ánimo, población Chavita. con discapacidad. Nos vamos para ese ¡ay! ¿Sí? Para ese consejo. Y ahorita vienen elecciones para el consejo.
qué bueno sería ustedes que se lanzaran como candidatas y que pudieran hacer incidencia con toda la energía que están demostrando y todo eso. Nosotras al poder. Ajá, y ahí comienzan estos pinitos. Ahorita cordialmente invitadas, ahorita en noviembre y diciembre ya vienen las nuevas elecciones al Consejo Local de Discapacidad y que ustedes comiencen a hacerse visibles, a hacer incidencia en la localidad, sería muy importante. De igual manera, pues cordialmente invitadas a los grupos de salud mental de la RBC, de la Subred Suroccidente y de la estrategia de soporte social de la RBC. Son dos grupos totalmente diferentes, pero que también intervenimos a la población con discapacidad. ¿Ahí qué hacemos? De pronto uno dice, vamos a hablar hoy de la 16-18, ¿sí? Pero según como yo se las presento a ustedes, o ustedes las captan, o ustedes dicen, no, esa vaina es aburrida, ¿para qué? Entonces es ahí donde viene la parte pedagógica que tenemos que tener los profesionales para que a ustedes les guste eso, ¿sí? Y digan, venga, eso está interesante, está bueno, me va a beneficiar a mí y con eso yo puedo beneficiar a muchas personas. Entonces, ¿cómo es posible de llegar y, por ejemplo, un ejemplo, qué pena, doña Nancy, de que llega uno a la familia y dice, nosotros tenemos que hacer aquí una teletón familiar para comprarle los pañales a mi mamá porque es que mi mamá gasta 120 pañales al mes porque le colocamos 3 o 4 diarios y eso nos vale 600, 700 mil pesos. Entonces, ¿y por qué no los ha pedido la EPS? Porque una vez fui y me dijeron que no. Y le dijeron que no, entonces ya no. Entonces uno le dice a la persona, pida nuevamente cita con su médico, ¿sí? Si puede con el urólogo o algún especialista que le esté viendo, mejor. Y no le lleve lista de mercado ese día al médico. Simplemente vaya, doctor, vengo a que usted me le ordene los pañales a mi mamá. Mi mamá sufre de incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Necesito 120 pañales. Ese es el motivo de mi consulta por el día de hoy. Entonces el doctor, ¿qué va a decir? No, yo no estoy autorizado para dar esos pañales. Esa es la típica respuesta de los médicos ahora. Entonces, su merced, ¿qué herramienta tiene cuando el médico le dice eso? Su merced, ¿qué herramienta jurídica tiene? Gracias, doctor, que esté muy bien. Chao. No, señor. Bueno, hay mucha gente que le contesta así. No sé. No, Si sale uno tenemos más algo regañado, y uno está más con que- resolución y todo eso, que es la carta negación de servicios. ¿Sí? Sí. Entonces yo le digo, doctor, yo le estoy solicitando un servicio, su merced me lo está negando, me hace el favor y me lo da por escrito. Necesito que me dé la carta negación de servicio. Y listo, y si el doctor dice, no, yo no estoy autorizado para hacer esta carta. Entonces yo Nos le digo vamos al para atención doctor, al usuario. doctor, me da mucha pena, yo le estoy solicitando este servicio, me hace el favor y me lo coloca en la historia de que usted no, yo solicité el servicio, usted no me lo está dando y lo voy a reportar a la Supersalud. Otra preguntita, ¿las EPS tienen que dar ayudas? Sí, claro. Sí. Sí. Los audífonos Sí. los tiene que dar las EPS. ¿Y qué Y más en este ayudas? momento está transitando algo de que también tienen que dar las sillas de ruedas. Y las EPS por tutela también dan sillas de ruedas eléctricas y todo esto. Yo tengo una pregunta y ahorita de lo que Rafael está hablando del decreto 1618 del 2022. La ley, esa es la ley Ah, la ley. estatutaria. La ley estatutaria. En cuanto a la parte de los copagos, cuotas moderadoras, para las personas que estamos en condición de discapacidad, nosotros realmente estamos exentos de todo tipo de copagos y de cuotas moderadoras. Sí. Hay unas resoluciones y hay una ley. Nosotros inclusive desde la RBC tenemos un formato donde le hacemos el derecho de petición a la persona. La persona simplemente tiene que colocar como su diagnóstico, su nombre, cambiar los datos personales, lo radica en la EPS y espera la respuesta de la EPS. Si la EPS le dice, no, usted tiene que pasar los copagos, entonces pues ya vamos al otro, que es colocar la tutela, colocar esto, vean, la ley dice esto y esto, y entonces, pero normalmente con el derecho de petición que nosotros hacemos, queda exento de copago. A eso voy yo. Yo pasé un derecho de petición ante mi EPS. La EPS me dijo, sí, usted es una persona en condición de discapacidad múltiple severa, pero no le podemos exonerar los copagos y las cuotas moderadoras porque usted no está dentro del
dentro del grupo de las personas que son no crónicas, gran quemado, etcétera, etcétera, o sea, dentro de las inicialmente que se dan dentro del decreto 1618-2022, pero en una parte más abajo del mismo decreto sí habla de que estamos exonerados las personas que estamos dentro de un proceso de rehabilitación funcional. Entonces yo ya en este momento, estoy en proceso de hacer la tutela y muchos desconocen, o sea, muchas personas en condición de discapacidad acá o en cualquier lado, desconocen que nosotros estamos exentos de copagos y de cuotas moderadoras. Acordemos de algo de que cuando utilizamos un lenguaje incluyente, ¿sí? Podemos estar pisando más fuerte. Le digo por una experiencia propia. Yo he estado en mi institución, en atención al usuario. Los que tenemos metida la piedrita en el zapato, pues nos duele, ¿cierto? Entonces hay tremendas filas para las citas, para asignar citas, para lo del laboratorio. Y a mí me tocaba, cuando estaba en atención al usuario, llegar a las 4:30 de la mañana porque comenzamos a repartir fichas a las 5 de la mañana. Pero resulta que uno llegaba y ya estaba la fila dando la vuelta al hospital. Sí. Entonces yo tenía la costumbre de pasar y observar. Ya mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa con discapacidad me los llevaba porque ellos tenemos un decreto, ¿sí? Que tenemos fila preferencial. La persona mayor, persona mujer en estado gestante o lactante y las personas con discapacidad. Y muchas ocasiones uno llegaba y identificaba, por ejemplo, un niño, los más visibles que son síndrome de Down, ¿sí? Sí. Entonces yo identificaba al Down y decía, venga, usted tiene prioridad. Y uno le hace el ejercicio con la mamita ahí. ¿Su niño qué tipo de discapacidad tiene? Él es enfermito. Así me dijo una señora, ¿no? Él es enfermito. Su merced, si está en el hospital es porque estamos enfermitos, ¿sí? ¿Qué tipo de discapacidad tiene él? Él es, como le dijera, es que él es bobito. Su merced bella. Su hijo no es bobito, su hijo es una persona mongólico. con discapacidad. Tampoco es excluyente. No, y es que hay mamitas, o sea, lo digo yo porque cuando yo trabajaba en la parte clínica, yo atendía niños con síndrome de Down, niños autistas o personas grandes o adultos autistas que para mí siguen siendo niños. Y uno les preguntaba a los papás o a los cuidadores, vengas, ¿qué enfermedad tiene el niño? No, es que el niño es mongólico. Sí, culturalmente. Pero eso es lo que tenemos que comenzar a eliminar, a tener un lenguaje incluyente. Y comencemos nosotros. La 1346, cuando nosotros nos acogemos a la Convención Internacional, somos personas, ¿sí? Es Carolina, es Elizabeth, es Diego, es Nancy, es Rafael. Somos personas que tenemos un nombre, ¿sí? Sí, claro. Que tenemos una discapacidad es diferente, ¿sí? Pero somos personas ante todo. Entonces, por eso somos personas con discapacidad. Física, auditiva, cognitiva, mental, múltiple, pero somos personas. Ni siquiera la condición, porque es que la condición nos está restringiendo también, ¿sí? Si yo digo, persona en condición de discapacidad, vaya, use la silla azul, que esa es la de usted, ¿sí? Cuando se la dan a uno en ¿sí? Pero fíjese que nos están condicionando. Pero ¿por qué un metro de las grandes ciudades, en este tipo, mirando el metro de Medellín, por qué no tiene sillas azules? Por la cultura ciudadana, ¿sí? Porque en el metro de Medellín todavía están de que los hombres son los que van de pie, las mujeres van sentadas, ¿sí? De que se sube una persona mayor o una persona con discapacidad, ahí mismo 5 o 6 paisas se paran para darle el puesto. Llegué, ¿sí? Hombre. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Es cultura, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar. Sí. ¿Sí? Primero, que nos reconozcan. Segundo, que somos sujetos de derechos, ¿sí? Que el hecho de tener una discapacidad, el hecho de que doña Elizabeth hace 2 meses no ve, entonces ya dejó de ser sujeto de derechos, ya doña Elizabeth no sirve absolutamente para nada, dejémosla ya relegada en la casa. No, eso no. Es un mueble más, no. No, sí. Nada, ¿sí? Vamos a que tiene su limitación, tiene su deficiencia, tiene su restricción en la participación, pero vamos a empoderarnos, vamos a salir adelante. ¿Ve? Con una dificultad sí se va a demorar más. Y yo digo, por eso nosotros tenemos fila preferencial,
Porque es que si yo mando a la señora Elizabeth ahorita, váyase hasta el hospital, qué sé yo, Simón Bolívar, ¿sí? Y le comienzo a cronometrar y mando a una persona bien, váyase para el mismo hospital, salgan aquí en carrera, pues como ¿quién va a llegar primero? El vidente. El que ve, claro, el que no se le dificulta, el que no tiene ninguna limitación, ninguna deficiencia, ninguna restricción en la participación. Doña Elizabeth va a llegar, pero se va a gastar mucho más tiempo. Obvio. Entonces lo mínimo que podemos hacer las instituciones es que venga, doña Elizabeth, usted viene de allá, no haga fila, tome la ficha preferencial, atendámosla de primeras. ¿Ve? Pero eso lo tenemos que exigir. Si yo voy y me pongo a hacer la fila, pues no. ¿Sí? Si yo digo, venga, dame en la fila porque es que yo soy discapacitado, yo como funcionario digo, esta persona no está empoderada. ¿Sí? Puedo vulnerarle sus derechos y no me va a decir absolutamente nada. Pero si llega una persona y me dice, venga caballero, yo soy una persona con discapacidad visual, tengo baja visión, necesito mi ficha preferencial. Uno dice, además, esta persona está empoderada, conoce sus derechos, no se los puedo vulnerar. ¿Ves lo diferente cuando nos empoderamos? Entonces, antes de es que no me dan, ¿yo qué pongo para que me den? Tengo que Pues yo ¿Sí? iba a pedir Tengo que empoderarme, tengo que aprender, comenzamos una nueva vida. Las personas que adquirimos una discapacidad, comenzamos una nueva vida. Claro. Y una nueva vida me exige que tengo que volver a aprender a leer y a escribir. A caminar. A caminar. a comer, a vestir. Y hacer otras cosas totalmente diferentes que hacía antes. Sí. Yo antes era Exacto. un técnico de mantenimiento industrial, ¿sí? Sí. Ahorita no puedo hacer eso por mi discapacidad, pero estoy haciendo esto, que es la RBC, que me encanta. Y volviendo al tema de mi compañera Carito, las cuotas moderadoras. A mí en lo personal, por ejemplo, yo tuve hace poco, me tuvieron que hacer un legrado y a mí me lo cobraron común y corriente. ¿Qué me dijo la EPS? Únicamente se le cubre lo que es las vistas. Sí, su merced, aquí pasa algo que es también como colocando el ejemplo de Diego, que lleva 5 años pidiendo la ayuda allá en la localidad y que Diego aplica, porque Sí, claro. no tiene ninguna entrada, no tiene absolutamente nada, depende de otra persona, Sí. ¿sí? Pero, y él mismo lo dice, la referente allá, una persona con discapacidad visual, y le tiraba muy duro a las personas con discapacidad visual, Exacto. porque ella les decía a ellos, supérense, ustedes tienen que hacer todos, tienen que ser autónomos, pero mírenme a mí, pero es que ella nació en otra cuna, ella es profesional, ella está recibiendo un sueldo, Sí, Exacto. claro. ella ha tenido unas especializaciones, ha tenido se ha empoderado, sabe muy bien sus leyes y sabe cómo para beneficio de ella. Y las ha hecho efectivas. Y ahorita sigue luchando porque tienen que volverla a contratar. ¿Sí? Sí, Pero entonces a ella se le olvidó la parte humana. sí. ¿Sí? La parte eso de es que lo que venga, no se ¿qué puede voy a hacer olvidar? con esta persona? Y eso de pronto le puede estar pasando en Colpensiones a nuestra compañera Carolina, de que hay una persona que por esa persona que le está colocando las barreras, y él quiere tener la razón y él es el que se la sabe todas y él es el que yo acá impongo porque es que yo soy Pepito Pérez y soy súper esto. Entonces ya es voluntad y dar como con la persona correcta. Por eso yo le digo a Nancy y a Diego, vayan y hablen con el nuevo referente. Y en otro programa nos cuenta cómo les fue con el nuevo referente. Y ella nos da una pauta. Venga, ya me llamaron. ¿Por Ok, qué? esa es la Muchas tarea, gracias. Nancy. Ajá. Ya, listo. Muchas gracias. Rafa, una pregunta. Aparte del subsidio de discapacidad con la tarjeta Tu Llave, de la cual tenemos derecho, y a pesar de que es un complique sacarla, bueno, a mí particularmente me No. pusieron muchas trabas para sacar la tarjeta Tu Llave. Que primero tenía que ir a la Secretaría de Movilidad, que a mirar si no tenía un carro a mi nombre, y se demoraron 6 meses para otorgarme la tarjeta Tu Llave. Lo único es que el día que la reclamé me cargaron dos meses de subsidio. Y yo, aparte de esa En este mes tarjeta. también te cargaron 2 meses de subsidio. No, Porque a junio no dieron subsidio. A mí sí. a mí sí. ¿Sí?
Sí. A muchas personas en junio no les dieron subsidio. Sí, yo siempre voy el primero, o sea, antes de los cinco primeros días yo cojo y cargo en la estación de Transmilenio y me cargo normalmente. Eso es empoderamiento. Eso es empoderamiento. Yo ir y cargar mi tarjeta porque es que yo tengo derecho a eso. No, ¿Sí? yo no la he sacado todavía, entonces. No, Entonces, estoy. bueno, por eso, ¿cómo se saca? O sea, ¿cómo una persona? Porque para mí fue muy fácil. Yo fui con mi certificado en la ventanilla y de una vez me la dieron. Pero entonces ahorita lo que dice Carito, pues no sé. Entonces me gustaría que nos dijera cómo la sacamos, sobre todo para Elizabeth y muchas personas que nos están escuchando, para que puedan sacar su tarjeta de Transmilenio. Ahí tenemos Tarea. unas condiciones. Cuando yo hago mi registro y saco mi certificado de discapacidad, entonces la Secretaría Distrital de Salud le envía una base de datos a la Secretaría de Movilidad. Y esa base de datos la están mandando más o menos cada 2-3 meses, están actualizando esa base de datos. Entonces, yo voy y saco mi registro de discapacidad, mañana voy a movilidad, posiblemente no esté todavía, ¿sí? Hasta que Salud suba la base de datos a movilidad. Una vez que ya estamos en la base de datos de movilidad, no tenemos ningún problema. Nos expiden la tarjeta llevando los 7,000 pesos. Bueno, de todas maneras, que quiero agradecerle inmensamente a Rafa por toda la información. Este programa está abierto para usted, las veces que nos quiera acompañar, nos quiera dar más información, nos quiera guiar, porque como yo creo que hay muchas personas aquí en el CRAE. También agradecerle a mis compañeros, a Nancy, a Diego, a Carolina. Fue un placer y desearles buena tarde. Que Dios me los bendiga. Muchas Muchas gracias. gracias. Que Hasta estén muy luego. bien. Hasta luego. Gracias por la invitación.